patrimonio de salteños y de argentinos también. Así que bueno, esa es simplemente la idea. Así que en un minutito más ya largamos. Voy a ver si se escucha bien allá. Hola, hola. Sí, ¿se está escuchando ya? Sí, sí, perfectamente. Acá perfectamente, ya estamos a punto de largar. Así que, ¿cómo les va? Perfectamente, bueno. Bueno, entonces en un minutito ya estamos largando. Perfecto. Bárbaro, bárbaro. Buenas noches, Carlos. Acá los estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Buenas noches. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Acá escuchamos muy bien, acá escuchamos muy bien. Estamos a punto de iniciar aquí ya la charla. Perfecto. Bueno, vamos a ir comenzando. Nosotros vamos a tener tenemos una pequeña demora con Buenos Aires en la salida, pero después, bueno, ellos nos van a hacer las preguntas, va a haber un diferido pequeño de unos segundos, pero se está transmitiendo muy bien. Así que bueno. Sí, sí, perfectamente. Acá nos están saludando de Buenos Aires, a las autoridades, a la gente del público, a la gente del COA también. Sí, sí, yo retransmito por las dudas. Perfecto, perfecto. Mira, un abrazo a todos ustedes. Bueno, desde Buenos Aires nos confirman que se está recibiendo muy bien, que están muy contentos de poder participar con nosotros en simultáneo de esta charla. Así que bueno, sin más vamos a pasar a abrir un poco la charla. Yo voy a cortar aquí el Skype para que se escuche en directo por el otro programa. Ahí se escucha bien. Perfectamente.
vamos a poner de fondo simplemente unas imágenes de lo que vamos a ir viendo y bueno, vamos a iniciar la charla. Bueno, contamos, muchas gracias por haberse acercado, por haber venido. Hay gente que nos está escuchando en directo a través de internet, así que bueno, también para ellos un saludo y gracias por la participación. Ahí estamos todos entonces. Bueno, contamos, para nosotros es realmente un placer estar aquí en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Salta, pudiendo compartir esta charla y en realidad representando el esfuerzo de un montón de personas y de instituciones. Estas cosas no se hacen solos, no se hacen en solitario, por supuesto que el esfuerzo de las personas cuenta y vale mucho, pero hay mucha gente y muchas instituciones atrás de esto que estamos haciendo. Y de alguna manera queremos reconocerlos y queremos presentar a las autoridades de estas instituciones. Está con nosotros el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, el doctor Baltasar Sarabia. Para nosotros es realmente muy grato que autoridades realmente importantes de la provincia estén compartiendo esto y me hayan posibilitado la realización de estos. El sistema de áreas protegidas de la provincia de Salta depende justamente de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Está con nosotros el biólogo Julio Mondillot, director de la Delegación Regional de Parques Nacionales, con asiento en Salta y que también participa en los trabajos de relevamiento de flamenco, justamente en la puna del noroeste argentino y en particular en la provincia de Salta. Está con nosotros el director general de municipios del Ministerio de Cultura y Turismo, Javier Arias, que impulsa y ha desarrollado todo un trabajo de una relación de gente y naturaleza a través justamente de los programas de desarrollo turístico. Y está con nosotros alguien que nos representa muy cercanamente, nuestro presidente del COA, del Club de Observadores de Aves de Salta, Jorge Palén también, que van a dirigirse a nosotros con unas breves palabras antes de empezar la presentación. Y después vamos a ir viendo algunas imágenes, pero no se preocupen porque las vamos a ver luego en la charla, lo que resta de la charla. Bueno, muchísimas gracias. Yo simplemente agradecer la presencia de todos ustedes, también saludar a todos los que nos están viendo. La verdad que las tecnologías hace que el mundo cada vez sea más chico, en definitiva cada vez nos acerquemos más y podamos conversar y aprender un poco más de los fragmentos que hoy nos engalanan en la punta. La verdad que para nosotros todo el trabajo que venimos haciendo, por felicitar a la gente de la Cultura, el Ministerio, y también a todo el equipo que tanto se preocupa por todo lo que tiene que ver con la conservación y la búsqueda permanente de nuevas no solo aves, sino todo lo que tiene que ver con Salta, realmente con la diversidad que Salta tiene. Es uno de los lugares de mayor diversidad, de mayores potencialidades desde el punto de vista ambiental, para aquellos que hacen el turismo, para aquellos que hacen justamente gala de la ecología, del disfrute de la naturaleza. Salta realmente es un lugar que brinda todo ese tipo de oportunidades. Así que animarnos a conservar, desarrollar y mantener, por supuesto, una Salta cada vez más. Saludarlos. Bueno, yo por mi parte también agradecer la presencia de todos ustedes y de las autoridades de la provincia aquí presentes. Bueno, y destacar un poco el hecho de este trabajo conjunto de gestión provincia vinculado a la conservación tanto natural como cultural. Nos llevamos adelante de manera bastante articulada, particularmente el Parque Nacional con la provincia de Salta, ¿no? De alguna manera la presentación de hoy pone en evidencia eso, ¿no? Las potencialidades que abren la posibilidad de hacer el trabajo conjunto entonces rescato esa articulación y seguimos apostando desde parques nacionales de que la podamos seguir profundizando y ampliando.
Bueno, el Ministerio de Cultura y Turismo, la verdad que contento, porque esto forma parte también del trabajo conjunto que estamos haciendo con medio ambiente, con parques nacionales, y después de una serie de trabajos que venimos haciendo, una capacitación que recientemente también terminó con el tema de aves, y la verdad que bueno, nosotros queremos aportar también la parte de lo que tenga que ver con la planificación del desarrollo turístico enfocado hacia la preservación y la naturaleza, y la verdad que hoy estemos presentando este hallazgo en la Puna complementa este gran esfuerzo que están haciendo algunos biólogos y demás, la cantidad de especies que tiene la provincia, ¿no? 657 especies nos muestra a nosotros muy bien posicionados para potenciar esto como producto ecoturismo. Así que la verdad que gracias por la presencia, saludo a la gente de AVE Argentina, la verdad que tuvimos un acompañamiento excepcional en el Iberá, una muy buena recepción, y la verdad que los vínculos que estamos articulando con todos los COA a nivel nacional son muy fuertes y queremos fortalecerlos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Palén, yo soy coordinador de COA Salta. Los COA son clubes de observadores de aves y nos nuclea justamente Aves Argentinas, que es la institución que rige toda la tarea que se realiza en investigación, mantenimiento y observación de aves. Nosotros hace un par de años que estamos trabajando en conjunto con la dirección del municipio. Hemos realizado cursos de capacitación para guías turísticos para que el producto aves tenga un valor superlativo en la provincia, y hemos tenido la gran suerte de contar entre los profesores a Flavio Moccione y Oscar Espinaje, que son dos autoridades a nivel nacional y, por qué no decir, a nivel mundial, porque son muchas las publicaciones donde nos encontramos a Flavio como referente. Y bueno, Flavio ahora ha realizado este trabajo en la Puna conjuntamente con otro grupo de gente que se dedica a monitorear todo lo que sea la vida de los flamencos, y para nosotros es un orgullo presentarlo hoy directamente en videoconferencia con Buenos Aires. Aprovecho para saludar a todos los pajarólogos de Aves Argentina que están escuchándonos desde allá. Muchas gracias a todos por venir. Creo que la convocatoria fue muy buena. Bueno, muy bien. Ahora yo voy a colocar que se vea el programa entero. Y ahí está. Y vamos a comenzar con la charla propiamente dicha. Así son ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo pido disculpas anticipadamente por las cuestiones tecnológicas. Para mí esto es algo nuevo. Estoy siguiendo instrucciones, muy buenas instrucciones, de hecho, de Buenos Aires, con un programa muy sencillo, pero que nos permite compartir la información, el material. Y entonces, bueno, van a ver que por ahí voy a tener que recibir algún mensaje o retocar un poco la máquina, pero más que nada lo que queremos es, bueno, hacer una charla y compartir este hallazgo y darle la importancia que creemos que tiene para la provincia de Salta, para el noroeste argentino y para la Argentina, justamente este encuentro con los flamencos. Vamos a hablar entonces de un hallazgo de una colonia reproductiva del flamenco andino en el Salar de Yuyayaco, bien al oeste de la provincia de Salta, muy cercano al cerro homónimo, al cerro tan simbólico que es el Yuyayaco, y de tratar de significar la importancia de la puna salteña para la conservación justamente de los flamencos altoandinos. En la puna tenemos tres especies de flamencos, conocidos por sus nombres científicos, pero también por nombres comunes, porque en la puna tenemos gente. En la puna salteña no es muy densamente poblada, pero tenemos gente en prácticamente todos los rincones. Y bueno, el flamenco austral es el que le llaman la parina. Me dicen que está perfecto todo, así que bueno, sigamos así. El flamenco austral es el flamenco que tiene una distribución más amplia, el menos específico de la puna o de las regiones andinas.
Pero tenemos el flamenco andino o parina grande y el flamenco puna o parina chica, que son bien específicos de la puna compartida con Chile, con Bolivia y con Perú, también están en el sur del Perú. Y estos flamencos también pueden hacer, de hecho hacen regularmente movimientos migratorios, y la parina grande, el flamenco más grande, nuestro flamenco andino, y puede ir a hibernar o va regularmente a hibernar a la zona de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, Bañados de Río Dulce, en Santiago del Estero, y las lagunas de Santa Fe, del sur de Santa Fe, donde lo hace regularmente, hiberna regularmente. Estas aves son 3 de los 6 flamencos que hay en el mundo, y todas estas especies, nuestras especies, están consideradas internacionalmente bajo algún grado de amenaza. La parina grande, el flamenco andino, está considerado vulnerable a nivel internacional, que es una categoría de amenaza relativamente seria, y el flamenco puna y el flamenco austral están considerados como cercanos a la amenaza. Es decir, son especies, bueno, de hecho el flamenco andino es la especie de las 6 flamencos mundiales la considerada más en estado de amenaza o en grado de amenaza. La puna salteña parece, cuando uno empieza a recorrerla, un paisaje mineral, fundamentalmente mineral, porque es un lugar que tiene bastante altitud, de 3.500 metros, 3.350 metros hacia arriba, lugares donde el invierno es sumamente crudo, pero las noches, aún de verano, son muy crudas y casi todas las veces con heladas. Es un paisaje muy riguroso desde el punto de vista de la amplitud térmica también. Es un paisaje que tiene relativamente agua en algunos sectores, pero esa agua parte del tiempo está congelada, entonces la disponibilidad de agua en estos ambientes puneños es algo bastante duro, y eso hace que no haya una enorme vegetación. En la puna no tenemos bosques, por ejemplo, sino que tenemos vegetación bastante rala. En algunos sectores por arriba de los 4.000 metros, 4.500 metros, estamos hablando de ambientes altoandinos, tenemos paisajes con muy poca vegetación, donde domina realmente lo que llamamos paisaje mineral. Y las muestras de biodiversidad a veces tiñen los cerros con algo de verde o algo de amarillo por los pastos y las plantas de la zona, y en los entornos de la laguna, ahí sí tenemos, o de las lagunas o de los salares, concentrados en algunos sitios, sí tenemos las pinceladas de color que nos dan algunas aves acuáticas, pero particularmente los flamencos, que son aves congregatorias, que se reúnen en números relativamente importantes, y bueno, y dan el color y dan la vida a ese paisaje que tiene mucha vida, pero la vida está escondida, ¿no? Y de alguna manera explota con el colorido de los flamencos si encontramos los lugares donde están esos flamencos. Bueno, como dijimos, el flamenco andino que tenemos ahí en la imagen de la izquierda, el flamenco puna, parina chica, son las 2 especies de flamencos típicas de estos sectores altos. Comparten, como dijimos, con el resto de los países de su distribución. En realidad, estos 4 países nos encontramos fundamentalmente a través de la puna. En el noroeste, bueno, Perú queda más lejano, pero también compartimos parte de la puna, que luego llega como altiplano a Perú, y los flamencos de alguna manera representan cierta unión entre nosotros. No nos olvidemos que la bandera peruana es roja, blanca y roja, inspirada es la bandera que creó San Martín, inspirada en los flamencos, particularmente en el rojo, blanco y rojo de la parina chica, que cuando está, bueno, ahí no se ve del todo bien, pero cuando está en plumaje reproductivo, es un rojo muy fuerte, un blanco muy clarito, y bueno, y qué importantes son estos animales que no vemos a diario porque están allá arriba, pero que hasta uno de los 4 países lleva la bandera reflejando el plumaje justamente de uno de nuestros flamencos andinos. Estos bichos, desde el punto de vista ecológico, estos seres, son aves filtradoras, son grandes filtradores. Uno dice, animales que se alimentan filtrando, otros animales deberían ser chiquitos, deberían ser pequeños. Y sin embargo, en el reino animal ocurre lo contrario, los filtradores son animales grandes. Filtradores marinos, las ballenas, por ejemplo, son los animales más grandes sobre la Tierra, sobre el mar, mejor dicho, pero bueno, sobre el planeta Tierra, y son filtradores.
Los flamencos, para ser aves, son aves bastante mayores al promedio de las aves, son aves grandes y son filtradores. Entre los peces, el tiburón ballena, por ejemplo, uno de los, de hecho el pez más grande, el pez cartilaginoso más grande, también es filtrador. Los filtradores son animales que están utilizando otros pequeños animales, pero los engullen, se alimentan, los colectan en grandes cantidades. Y esto es muy interesante, porque estos animales grandes, lo más grande que puede ser una ave filtradora, bueno, es un flamenco, de alguna manera, reciben la energía de un montón de organismos muy pequeños, en el caso de los flamencos, microorganismos. De ahí las estructuras del pico, bien filtradoras, y de hecho los flamencos andinos lo que hacen es engullir barro con bacterias, con algas, con algunos crustáceos, y filtrar ese barro y digerir luego recibir la energía de estos pequeños organismos. Como pequeños organismos que están allá en nuestra puna terminan dando la posibilidad de vida, el color y la dinámica a poblaciones grandes de flamenco como las que tenemos compartidas en toda nuestra región punense, ¿no? Aparte, como dijimos, los flamencos son migratorias, suelen tener sitios de reproducción definidos y tradicionales, año a año los hacen en el mismo lugar. Estos sitios suelen ser muy recónditos, difícilmente accesibles porque necesitan mucha tranquilidad para poder reproducir. Cualquier interferencia humana o no humana, puede ser un zorro o un grupo de zorros que localice una forma de entrada a esas colonias y empiece a diezmar los huevos y las crías, y los flamencos tienen problemas reproductivos muy serios en ese caso. Pueden llegar a abandonar la colonia por un par de zorros que estén empezando a comer pichones, porque el esfuerzo reproductivo, la energía que gastan para poder reproducir es altísima, y si ven que van a pérdida, bueno, tienen que cortar ese derroche de alguna manera de energía y replantear la nidificación para el año que viene o para los próximos años, porque no pueden darse el lujo de gastar energía y quedarse en ambientes tan inhóspitos con poca grasa, con poca energía para poder desarrollar sus funciones de vida. Y por eso es que nuestros flamencos andinos migran. Pensemos que lagunas por arriba de los 4.000 metros se congelan totalmente en invierno. De hecho, el cuerpo de agua que está vinculado al salar de Yuyeyaco, los pequeños cuerpitos de agua que tiene, están totalmente congelados en invierno, salvo alguna vertiente que pueda tener algún origen termal, y de esa manera los flamencos no pueden estar ahí. Por ahí queda un pequeño ojo de agua en el cual hay alguna gallareta o una pareja de flamencos, pero las poblaciones de flamencos tienen que desplazarse a lugares más bajos de la puna, a 3.500 metros de altura aproximadamente, o directamente a la zona pampeana, a la zona chaqueña, los humedales pampeanos y chaqueños, donde siguen encontrando animales para alimentarse, no para reproducir en general, pero sí para alimentarse. Aunque el flamenco austral reproduce y muy abundantemente en cuerpos de aguas desde Patagonia hasta el esencial para el flamenco austral es la laguna de Mar Chiquita en Córdoba, donde hay colonias de varias decenas de miles de estos flamencos. Bueno, de esta manera es que los flamencos resultan indicadoras, en particular los flamencos andinos, de determinados tipos de ambientes acuáticos, los que llamamos humedales, relevantes, importantes para la puna y con buen estado de conservación. Uno a veces piensa que este humedal que los flamencos pueden ser indicadores de buena calidad de agua o de calidad de agua potable. Y en realidad no, los flamencos no están indicando eso porque viven en aguas salobres o en aguas hipersalinas, a veces con dilución de determinadas sustancias que serían tóxicas para el ser humano. Ellos están adaptados a esos medios, que son totalmente... los flamencos pueden vivir y alimentarse en aguas que uno mete la mano directamente o va descalzo y termina con problemas de piel serios porque son sitios ácidos y termina directamente con corrosión sobre la piel, ¿no? Sin embargo, los flamencos están adaptados a vivir, a tener sus patas en el agua y alimentarse en esas aguas de esos microorganismos tan especiales que hay en la puna y que después, bueno, vamos a pegar un pantallazo, un vistazo muy rápido de algunos bastante interesantes y cruciales para la vida del flamenco. Pero de alguna manera, la presencia de colonias importantes de flamencos nos indican que hay humedales importantes para la flora y la fauna en particular en la puna,
que están existiendo en este momento, es decir, las colonias activas de flamencos, ya sea reproductivas o alimenticias, nos están indicando la presencia de humedales en muy buen estado de conservación en nuestra puna. Bueno, nosotros hacemos rutinariamente censos de flamencos o relevamientos de flamencos, en particular en la época de verano, que es donde están en la puna. Y como parte de un grupo de trabajo particular, que es el GSFA, el Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, que tiene integrantes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, con otras instituciones que forman parte de este grupo, como es el Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Salta, dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, o la Delegación Regional Noroeste de Parques Nacionales, junto con un área puneña que no está en Salta, sino en Jujuy, el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, con universidades locales, con la Universidad de Salta, con algunos voluntarios locales que participan, inclusive con pobladores locales. Parte del recuento que se hace en Salta, en Laguna Santa María, interviene personal de la localidad de Tolar Grande, por ejemplo. Se hace un relevamiento anual en la puna de Jujuy, Salta, bueno, y también se sigue hacia el sur, hacia Catamarca, La Rioja. Este relevamiento involucra también ya lagunas más bajoandinas de Mendoza, y en invierno se hace uno complementario de las tierras bajas, es decir, de Mar Chiquita en Córdoba y de las lagunas de Santa Fe en el sur de Santa Fe, la laguna de Merincue y Pampas de las Lagunas. Pero bueno, ¿qué es un poco el grupo de conservación de flamencos altoandinos? Es un grupo de trabajo mixto que tiene miembros gubernamentales, especialistas, investigadores, miembros de ONGs y, como dijimos, voluntarios. Es interdisciplinario, es decir, es gente que como vocación común tiene la idea de estudiar y buscar la conservación de estos flamencos. Es interjurisdiccional porque está formado, como dijimos, no solo por representantes de las provincias, sino por representantes de 4 países, de 4 naciones. Tiene una secretaría pro tempore que va rotando entre los países, un año para cada país, y planifica acciones anualmente y las evalúa. Se realiza una reunión anual, que puede ser presencial o virtual, y todos los años se realiza un censo de humedales prioritarios para los flamencos. Justamente estos humedales prioritarios están contenidos en una red de humedales de importancia para la conservación de flamencos altoandinos, que tiene humedales que van desde Salinas en Perú hasta Popó o Eduardo Avaroa ahí en Bolivia, son los más grandes de Bolivia, o la Reserva de los Flamencos en Atacama en Chile, o Punta Negra más al sur, ahí el que tiene el número 12 en Chile, y sitios de tierras altas como puede ser Pozuelos, Vilama en Jujuy, las lagunas de Catamarca, Laguna Brava en La Rioja, y sitios de tierras bajas como es Santa Fe ahí al sur, y Laguna Mar Chiquita en Córdoba. Y como ven, en Salta no hay muchos sitios, o pensábamos que no había sitios tan importantes para la conservación de los flamencos. Hay un número, el número 2, está marcando un humedal que sí lo conocíamos y que vamos a hablar brevemente en un momento. Bueno, acá tenemos una visión más del noroeste, una visión. Actualmente esta red de humedales abarca 16 sitios en 4 países. Y con el hallazgo de la colonia de Yuyayaco podríamos estar hablando de 17 sitios, tal vez, ¿no? Es algo que estamos estudiando y con muchas ganas, mucha intención de proponer. Estos sitios prioritarios pueden involucrar áreas protegidas de nivel nacional, de nivel provincial, o sitios que no son áreas protegidas, e inclusive sitios que tienen producción minera en algunos sectores, pero que se desarrolla de manera planificada para no afectar las poblaciones de los flamencos. Estos sitios prioritarios tienen que ver con grandes concentraciones y con zonas de reproducción, porque como decíamos, la reproducción de estos bichos es realmente lo clave que de alguna manera condiciona su supervivencia. Bueno, acá tenemos el mapa general también actualizado con el sitio de Salta que ven ahí.
cercano al norte de la Puna Salteña es la laguna de Santa María, al norte de Tolar Grande también. Pero hasta ahora Salta parecía que no era relativamente importante respecto a Jujuy y a Catamarca, porque tiene densidades de flamencos notablemente más bajas. La Puna Salteña es una puna bastante seca, parecida a la catamarqueña, pero tal vez por el extremo de sequía de Catamarca, los humedales que tiene concentran un gran volumen de flamencos. En la Puna Salteña no teníamos estos números grandes como para discutirles a nuestros vecinos provincianos sitios de importancia. Pero en los últimos años, gracias a estos estudios que se vienen haciendo recurrentemente, nos hemos encontrado con algunas situaciones distintas. No nos olvidemos que los sitios prioritarios tenían que ver con grandes concentraciones, pero también con sitios de reproducción. Este año, en enero, fines de enero, principios de febrero de 2014, relevamos, hicimos los relevamientos en Salta y en Jujuy en particular. Bueno, también se hicieron en Catamarca, pero bueno, a mí me tocó participar en Jujuy, gran parte de este grupo participó en Jujuy. Y bueno, como para que comparen los números y veamos de qué estamos hablando. Mientras en Salta, que en realidad el censo fue completado en marzo por un problemita con algunos vehículos, porque andar en la Puna no es tan fácil. Mientras en Salta contabilizamos un total de 787 flamencos, en Jujuy, incluyendo particularmente Vilama y Laguna de los Pozuelos, contabilizamos más de 28.000 flamencos. Es como que es difícil hacerle fuerza a Jujuy por los números de estos bichos. Claro, Jujuy tiene una puna más húmeda, otro tipo de ambientes, pero bueno, si hablamos de números, la Puna Salteña por eso hasta ahora pasaba como inadvertida desde el punto de vista de los flamencos, aunque se venían haciendo los trabajos igual regularmente, buscando algunas cositas que sospechábamos podían ocurrir. De hecho, flamencos andinos en Jujuy se vieron más de 4.000, en Salta 251. El segundo que viene a Disandino es un error, es el flamenco Puna, la parina chica. Se vieron 19.000, casi 20.000 en Jujuy, 345 en Salta. Y el flamenco austral en la Puna se vieron 4.000 y pico en Jujuy y 191 en Salta. Esos son los resultados del censo que le llamamos el muestreo anual que se realizó en verano de justamente 2014. Y este año una cuestión, son tan importantes los lugares reproductivos que nosotros los vamos siguiendo año a año, en particular en el sur de la zona de Vilama, de las lagunas de Vilama, hay un sitio particular donde reproduce la parina chica, el flamenco Puna, en Jujuy con nido, con colonias no demasiado numerosas, estamos hablando de unos pocos cientos de individuos que crían ahí, aproximadamente entre 300 y 500 parejas, que usualmente lo hace todos los años. Tampoco es demasiado comparando con algunos sitios como en Bolivia, como es Laguna Colorada, que puede haber nidificando 8.000 parejas. Pero los sitios argentinos no son tan numerosos, pero son importantes. En la Laguna Honda, en Vilama, por ejemplo, tenemos una colonia que ocurre casi todos los años. Sin embargo, el año pasado y este año, 2014, no ocurrió la nidificación. Esta es la nidificación del año 2012. 2013 y 2014 no tuvimos nidificación. Esto tiene que ver, en el caso de estas lagunas, con la dinámica hídrica. Si hay deshielos importantes, estas lagunas se inundan, o lluvias importantes en la época estival, se inundan y dejan tapadas los sitios donde los flamencos tienen que nidificar. Y los flamencos entonces ahí no nidifican, no hacen el intento, porque si no pierden energía, como decimos. Es decir que a veces cuando se habla de especies delicadas o especies amenazadas, se piensa en que el hombre es el que destruye, el que trae problemas o genera problemas, pero en el caso de estas especies lo que vemos son factores que no tienen que ver con la mano del hombre de manera necesaria o contundente y que pueden afectar la reproducción y por ende el estatus poblacional, la categoría de amenaza de estas aves, ¿no? Por eso hablamos que son bichos muy sensibles y la presencia de colonias de nidificación activas nos está indicando que esos son lugares muy valiosos desde el punto de vista de conservación de estos flamencos, aunque tengan una cantidad de individuos proporcionalmente baja.
Bueno, en Salta se hace un censo que recorre desde la Laguna Santa María hasta el salar de Yuyayaco o el salar de Diablillos al sur de Salta o el salar de Pastos Grandes, cercano a Santa Rosa de Pastos Grandes, que no tienen grandes volúmenes, pero son los lugares donde hay bichos. Y en realidad se nos ocurría desde hace un tiempo recorrer la zona del Yuyayaco. El que está acá es en la punta sur del salar de Arizaro, a la derecha. Abajo a la derecha es el salar de Río Grande, y casi el límite de la imagen es el límite con Catamarca, hacia el sur ya es Catamarca. Y el salar que queda justo en el centro de la imagen, y a la izquierda van a ver el pico del Yuyayaco con un poquito de nieve, es el salar de Yuyayaco precisamente, ¿no? Arriba de los 4.400 metros de altura. Nosotros teníamos una referencia acá con este salar. Del otro lado del Yuyayaco, que en Chile es Parque Nacional, el Yuyayaco del otro lado es Parque Nacional. Del otro lado está el salar de Punta Negra, de donde saca agua una minera y hace un manejo del agua para que no se acabe, y hay una colonia reproductiva de flamenco andino. Lo interesante es que es casi simétrico, si bien unos 700 metros más abajo del nivel del mar. Y ahí reproducen casi todos los años, una colonia no demasiado grande. Nosotros teníamos datos en el salar de Río Grande, este que está aquí abajo, de colonias antiguas de flamenco andino, porque habíamos encontrado momificados en la sal, flamencos muertos y huevos, que con el lavarse de la sal, es el lavarse natural de los ojos de agua, van reapareciendo como momias, digamos, en el salar. Y lo que no sabíamos ni idea era la edad, si podían tener 500 años, tal vez, como las momias del Yuyayaco prácticamente, o si eran algo más moderno, si podían tener unos 50 años. Lo que sabíamos es que no era nidificación reciente. Pero pensábamos entonces que había posibilidades que en un salar como el Yuyayaco pudieran nidificar los flamencos. Bueno, y empezamos entonces el viaje, hicimos este viajecito acercándonos al Yuyayaco. El primer lugar que tocamos fue el salar de Rincón, donde, como ven, hay flamencos bastante dispersos en una puna relativamente más baja. Y esta puna, aunque a uno le parezca que es desértica o totalmente desértica, no es que no lo sea, pero la vida está presente en cada rincón de la puna. Esta planta, por ejemplo, es un pariente del ají quitucho o del ají que comemos nosotros, pero con sus hojitas crasas para retener agua en el poco tiempo que llueve y hay algo de agua dulce disponible, y también para escaparle a la sal, porque crece en lugares salinos, va concentrando sal en esos tejidos crasos, y cuando se torna muy salado desecha la hoja directamente. Tiene un frutito comestible, de hecho, se puede comer, y tapiza los bordes de los lugares salados, donde hay algo de escurrimiento de agua dulce. Esta es otra planta que crece tapizando los salares o los bordes de salares, absolutamente en suelos salados, en suelos bien salobres, donde no puede crecer otra vegetación, crece la sarcocornia, o no sé el nombre común que le suelen dar a esta planta, pero bueno, es una planta pariente de la selga, por ejemplo, nuestra, y que podría comerse, aunque es muy salada porque tiene concentradas todas las sales del salar, ¿no? Y bueno, en el salar del Rincón empezamos a recorrer y así se ven los flamencos en términos generales, desde lejos, ¿no? Ahí vemos flamencos chilenos y flamencos australes y flamencos andinos en ese salar. El grupo de trabajo con el cual abordamos la campaña era un grupo mixto, como es el grupo de conservación de flamencos, con personal de la provincia de Salta, del sistema Áreas Protegidas. Ahí lo tenemos a Marcelo Gallegos, a Carlos Bianchi, a Sebastián Musalén, María Sarabia, a Montañés, y bueno, y también lo hicimos con parques nacionales, apoyando justamente esta campaña en la provincia de Salta. Y con 2 vehículos uno anda más tranquilo en la puna, ¿no? Porque cuando se queda un vehículo a muchos kilómetros del puesto más cercano, del lugar, a 60 kilómetros, 70 kilómetros del lugar más cercano, uno sabe que si tiene que conseguir ayuda son 2 días de caminata. Así que en realidad fuimos con mucha comodidad, con un grupo de trabajo muy bien organizado, y bueno, tratando de disfrutar este trabajo realizado en la puna.
Desde el norte hacia el sur fuimos entrando por el Salar de Rincón, límite con Chile, al sur del Paso de Sico, cruzando una pequeña serranía y saliendo a la laguna de Santa María. Este es el sitio prioritario que decíamos por nidificación de la parina chica, o del flamenco puneño, que no lo hace todos los años, pero cada pocos años tenemos una colonia de reproducción activa en ese lugar. Es una laguna chiquitita, pero muy perdida, que lleva a la gente de Toda Grande. Es una laguna que tiene una explotación minera en invierno, pero en la época de los flamencos o de cría de los flamencos a partir del noviembre no tiene movimiento esa zona, y por eso es que los flamencos crían ahí. Ahí tenemos el puesto minero y bueno, las camionetas con que estamos llegando. Acá ya había 3 camionetas, porque la gente de Toda Grande se acercó al lugar. Para ellos este lugar es un lugar bastante atractivo desde el punto de vista de poder observar los flamencos, y ellos están tratando de desarrollar turismo de naturaleza bien organizado, y bueno, y quieren hacer algo realmente importante y serio en este lugar, sin perjudicar a la colonia de los flamencos, al contrario, potenciándola y tratando de poner en valor la colonia reproductiva o no. Por ejemplo, este año no estaban reproduciendo, pero ellos están muy interesados porque siempre hay 300 flamencos, 700 flamencos, en particular parina chica en Santa María. Así que llegamos y empezamos a hacer el trabajo junto con la gente de Tolar Grande. Acá está un guardaparque municipal que tienen y un cacique de la zona de Tolar Grande que vinieron y se integraron al recuento justamente en la laguna Santa María. Esta laguna es donde abunda la parina chica y siempre hay parinas chicas. En invierno no se congela totalmente y pueden quedar algunas parinas chicas, pero los volúmenes se ven en verano, como dijimos, entre 300 y 700 parinas, y ocasionalmente nidificación. Acá tenemos otra vista de, bueno, las parinas chicas se ven más blancas en general, salvo cuando están con plumaje bien reproductivo, que se ven el cuello, la base del cuello roja, la zona caudal bien roja, en realidad las puntas de las alas, y la zona central del cuerpo blanco, como dijimos con la bandera peruana. Y bueno, es un sitio relativamente accesible para poder hacer los trabajos y se accede desde Tolar Grande. Y se puede compartir esto prácticamente con todas las edades. No estamos a una altura realmente importante, aunque en Tolar Grande ya la gente que no es de la zona suele sufrir abandonamiento durante un día o un poquito más. Y de alguna manera nos empezamos a acercar al Yuyayaco. Esa primera noche teníamos al Yuyayaco de lejos desde Tolar Grande, ya nos estábamos arrimando a esta zona. Con el amanecer del día siguiente, ya con el Yuyayaco como rumbo, empezamos a recorrer el Salar de Arizaro, a cruzar y luego abordar el Salar de Arizaro. Un paisaje totalmente mineral ahí, uno puede ver el verde en las laderas o en alguna veguita que tiene, pero ahí dominan los colores ocráceos, rojizos, por supuesto el blanco de la sal, el blanco sucio o gris cuando uno se acerca, pero es un paisaje totalmente, no sé, marciano de alguna manera, ¿no? Es un paisaje espectacular donde todo reverbera, donde se siente el ultravioleta y desde ya hay que cubrirse uno porque si no lo termina sintiendo en la piel, en particular a la noche. Pero estos lugares extremos, Arizaro es nuestro salar más grande, que tiene muy poquitos flamencos en algunas vertientes laterales. Es un salar seco en estos momentos y toda la zona central. Sin embargo, en los bordes encontramos verdaderas joyas vivas en estos lugares áridos, como esta malva, por ejemplo, que tiene esos colores fucsias y atrae abejorros locales de color negrito, que son los que polinizan y puede haber laderas totalmente cubiertas durante 15 días nada más, de color morado justamente por estas malvas. En ese camino nos encontramos con otros bichos que uno dice no están, no los ve. Sin embargo, si uno presta atención, un quitilipi, un ñacurutú, la lechuza grande nuestra, digamos, ¿no? Seguramente buscando, cazando, tratando de cazar algún pequeño roedor, en ese lugar diurno, porque durante la noche hace mucho frío, entonces le conviene hacer diurna esta lechuza en la puna, ¿no? En la zona punente. Y bueno, ahí tomamos el asfalto más alto del mundo, el asfalto a la mina La Casualidad.
una mina que no está activa ahora, pero que bueno, guarda todavía ese asfalto de la mina que producía azufre. Y en ese recorrido, con ese asfalto increíble ahí arriba, bien conservado, increíblemente después de mucho tiempo abandona, bueno, uno se encuentra con grupos de vicuñas, con el otro ser tan particular de la puna y tan diagnóstico, en este caso no tanto de humedales, aunque vinculado por cierto al agua, pero de las zonas más terrícolas o terrestres de la puna, como es la vicuña, ¿no? Otro de los símbolos importantes, otro de nuestros patrimonios. Grupitos de vicuñas en muchos sectores del recorrido, con sus pelajes tan típicos, ¿no? Camélidos que pueden vivir hasta más de 5.000 metros de altura, cruzar los 5.500 metros sin ningún problema, aún en las noches heladas de la puna. También nos encontramos con otra fauna. Como ven, en realidad esos desiertos en realidad están llenos de vida. La vida es como sutil, como pequeña, grisácea a veces, pero está ahí, nos acompaña. Si uno presta atención, entre lo mineral del paisaje aparece la vida. De fondo ahí tenemos el salar del río Grande, justamente, que es este lugar donde les decía que hubo una colonia antigua de flamencos que, quién sabe cuántos años, ya por supuesto inactiva, pero ahí teníamos la pista de encontrar justamente nidificación del lado argentino a la altura del Yuyayaco, y esto quiere decir que ya nos estamos acercando al Yuyayaco. Pasamos por la mina de la Casualidad, un verdadero pueblo, pero hoy en día totalmente abandonado, encontrado ahí en las alturas con su planta de procesamiento. Cruzamos un poco más, se andan unas 2 horas más, larguitas en la puna, y nos encontramos ya con el volcán de Yuyayaco. El volcán ahí, como un faro a la distancia, o que nos marcaba el rumbo a la distancia, ya más cerca. Y en la primera hondonada, antes del Yuyayaco, el salar del Yuyayaco, justamente. Un salar relativamente circular, bastante grande, con un diámetro mayor de unos 23 kilómetros aproximadamente, con agua más que nada en los costados, en los bordes, pero con una pluma central, con un pequeño riacho que hace como una pluma central de agua, que va hacia el centro del salar, y que era lo que nos había llamado la atención de que tal vez ahí pudiera haber una colonia de reproducción. Bien cerca del borde del salar, mejor dicho, bien lejos del borde del salar, a unos 6.000 metros del borde del salar, para que nada llegue a ese lugar, salvo lo que vuela, porque un zorro caminando entre las árboles, ya van a ver el lugar, es bastante difícil. Y bueno, era el desafío de tratar de buscar esa localización y de ver si había algo. Ahí, bueno, haciendo un censo ya, desde un escorial, en la zona sur del salar de Yuyayaco, en el sur oeste, desde un escorial con restos de lava ahí bien filosa, tratando de contar los flamencos que se veían ahí en los afloramientos de agua en el borde. Se ve el agua ahí en el borde, ¿no? ¿Los flamencos los ven? Se ven apenas. Pero acercándose con un telescopio se empiezan a ver así los flamencos. Justamente el flamenco andino, esta especie que se supone que tiene un poco más de 40.000 individuos, 50.000 individuos en la naturaleza. Es decir, es una especie, uno dice, pero amenazado, vulnerable con 50.000 individuos. ¿No será mucho? Si hay muchos flamencos. En realidad, son alrededor de 50.000 individuos. Cada vez que hacemos el censo ajustamos más el número, pero funcionan cada colonia como si fuera un individuo aparte, porque ellos son bichos que se mueven en grupos, reproducen en grupos, y la alteración de una colonia reproductiva significa que no que desaparece un individuo, sino que desaparece un grupo. Si acá nidifican 400 individuos y se altera esta colonia, ya son 400 menos que producen pichones. Entonces, para las especies congregatorias, estos números son números que pueden estar cerca del umbral crítico, inclusive. Con 50.000 individuos podemos decir que estamos con problemas de conservación importantes. La palina chica tiene por lo menos unas 10 veces ese volumen, y el flamenco austral tiene 1,000,000 y pico de individuos, se supone, como mínimo. Es decir, están más lejanos a los problemas. ¿Qué estaban haciendo esos flamencos? Estaban recorriendo los lugares cercanos al pastito, pero donde se inundaba. Si miran bien, están las huellas del flamenco ahí entre ese pasto que tiene agua.
que durante la mañana estaba congelado, pero después se descongeló y los flamencos caminaban tranquilamente, metiendo sus patas y sus picos ahí alimentándose. También había algún chorro, en este caso un chorlito unicolor, un bicho migratorio que nidifica en Alaska y en la tundra de Canadá, y en el invierno ártico viene, o sea, nuestro verano viene a la zona puneña y patagónica argentina. Es decir, son en este caso migratorios de largo alcance, hacen más de 10.000 kilómetros de ida, 10.000 kilómetros de vuelta, para ir casi de polo a polo, ¿no? Y son aves que están ahí acompañando a los flamencos, enormes viajeros, mucho más que los flamencos, pero están ahí perdidos entre los pastizales y acompañándolos, ¿no? Bueno, aquí los flamencos andinos, típicos por tener sus patas amarillas, por tener las puntas de las alas negras que plegadas, todos los flamencos tienen en realidad las plumas de vuelo negras, pero al plegarlas las tapan con las plumas de protección que tienen arriba en el lomo y suelen verse rosados. El flamenco andino no tapa, las plumas negras quedan expuestas y por eso se ven mucho más negros en la parte posterior. Las patas son amarillas, el pico es muy grande y bien quebrado así, bien torcido digamos, con la base amarilla pero toda la parte, la punta y la mitad del posterior, la mitad apical de color negro, y la zona del cuello, toda la zona del pecho y cuello de color rosado vinoso muy, muy vivo, ¿no? Muy, muy intenso. Los flamencos se estaban moviendo justamente por la zona de agua somera y picoteando ahí, comiendo esos barros, alimentándose de esos barros, metiendo el pico al revés, metiendo el pico de esta manera, engullendo barro y filtrando, expulsando con la lengua el agua, y bueno, luego tragando directamente los organismos que quedaban filtrados. Bueno, estuvimos contando estos flamencos largamente porque son confiados en esos lugares, pero bueno, no había signos de nidificación, los bichos estos estaban alimentándose en esa zona, un espectáculo cuando vuelan. Uno de los individuos acá tenía un anillo, nosotros para estudiarlos en las zonas reproductivas, en particular en Chile y en Bolivia, les ponen anillos en las patas, unos anillos más o menos de 5 centímetros, 5 o 7 centímetros de largo, con letras, que con un telescopio se pueden ver y se pueden leer las letras, y uno dice, entonces, este individuo fue censado, o mejor dicho, fue un pichón de tal año en, por ejemplo, el que veíamos acá era de Bolivia, en Laguna Colorada en Bolivia, de hacía 3 o 4 años, y bueno, y estaba vivito después de sus 4 años y desarrollando sus funciones vitales sin ningún problema en nuestra puna argentina. Bueno, acá no se alcanza a ver el anillo, pero estaban volando estos flamencos, como se ve, realmente pintan el paisaje. Si bien en la puna salteña no alcanzan a tener el volumen de otros lugares, como puede ser la laguna de Vilama o laguna de Pozuelo, en Pozuelo, para que se den una idea, y disculpen el número, pero llega a haber hasta 76.000 flamencos juntos. Es decir, eso es un mar azul con olas rosadas, ¿no? Directamente en un momento en particular. No olvidemos que estos flamencos después migran a los otros humedales puneños, internacionales, y de alguna manera se dispersan y se concentran en distintos momentos. Depende de la cantidad de agua, depende de la época del año y otras condiciones. Bueno, y queríamos ver si había la colina reproductiva, así que encaramos el salar de Yuyayaco. Lo encaramos en realidad por algunos caminos mineros que lo bordean, y había uno que lo cortaba. Y bueno, como ven, el terreno es muy áspero. Si uno tuviera que caminar por ahí, tiene como olas de sal que pueden tener entre 70 centímetros de profundidad y 30 centímetros. Así que uno tiene que ir casi escalando o saltando esas olas de sal. Y si uno se cae, son realmente escabrosas, ¿no? Uno se lastima cuando se cae en esos lugares. Por eso es que los zorros no se internan, no cruzan. Acá tenemos varios lastimados por realizar estas tareas. Y bueno, desde el centro del salar, desde los puntos bajos, la única manera de otear es subirse a algún promontorio, que no hay, y eso es un vehículo o los hombros de algún compañero, y tratar de otear un poco. Y bueno, el camino minero que estábamos siguiendo, de repente se abría y llegaba a la zona de la pluma, que yo les decía, de ese río interno del salar que cortaba. Y bueno, justo cuando estábamos llegando nos encontramos con este panorama. No sé si alcanzan a divisarlo, pero delante de los pies de María ven ahí unos huevos blancos. ¿Se alcanzan a ver?
y estamos acercándonos al salar. En esos lugares encontramos pichones momificados. Cuando los empezamos a ver pensamos en lo que había ocurrido en el salar de Río Grande. ¿Quién sabe cuánto tiempo tienen estos pichones aquí? Pueden ser decenas o centenas de años, porque están totalmente inclusos a la sal. Cuando quedan cerca de un ojo de agua y el ojo de agua los lava con el viento de cada año, directamente pueden quedar expuestos y pueden flotar y pueden redistribuirse. De hecho, los huevos y estos pichones estaban como redistribuidos después de quién sabe cuántas tormentas y cuántos años. Y bueno, como se ve, ahí estamos entrando en la zona más baja del salar. Y lo interesante fue que nos encontramos con otro momificado, pero en realidad más pareció a un peluche que a una momia. Ahí se ven las patas todavía no cubiertas por sal, y en realidad era un flamenco de este año, que no estaba totalmente tapado por sal, había venido flotando con el oleaje de muy poquita agua, el agua es realmente de pocos centímetros de profundidad, pero los barros salados son muy profundos, y uno se entierra mucho en esos lugares. Pero el oleaje lo había traído, lo había tirado sobre el borde del salar durante alguna tormenta, y este flamenco sí tenía realmente poco tiempo, tenía días, estamos hablando tal vez de 10 días. Los flamenquitos chicos, bueno, parecen realmente peluches grises. Cuando nacen los pichones tienen un plumón blanco, pero el primer plumón de recambio es un plumón gris, bastante oscuro, y bueno, tienen picos y patas de color negros. Y bueno, acá le sacudimos un poco la sal y nos dimos cuenta que el bicho estaba de muy poquito tiempo. Entonces empezamos a ver qué pasaba, porque evidentemente en este salar, y esta es la imagen que teníamos de ese lugar, por ahí, en algún lugar podía haber una colonia de flamencos activos. Bueno, otro pichón como se encontraba tapado de sal, pero muy reciente. Un huevo, que bueno, será un huevo del año, un huevo de otros años, y bueno, con un pichón a punto de eclosionar. Este huevo seguramente fue arrastrado por el agua durante alguna de estas tormentas. El agua subió un poquito de más, o las olas recostaron más el agua contra ese sector y robaron de alguna manera el huevo del nido. Así que es un pichón que estaba desarrollándose, bueno, ya por supuesto estaba muerto, pero del año también. Y empezamos a caminar el borde del salar, nos encontramos con muchos más pichones, nos encontramos con 40 y pico de pichones muertos, en distintos estadios, más chiquitos, más grandes, e inclusive predados, acá estaban predados por el carancho andino, que es lo que llega hasta ahí volando, porque puede hacerlo, y bueno, predando estos pichones que ya estaban muertos, en realidad no predó pichones vivos, sino los pichones que vinieron con el agua flotando ya muertos. Estamos recorriendo el salar y se ven algunos pichoncitos que quedaron en los bordes. Y mirando justo enfrente, en la distancia, encontramos lo que se ve en primer lugar, es una colonia, son los nidos. Es una de las 3 islas que tenían nidos. Si uno quiere caminar y llegar ahí, se entierra por lo menos hasta la cintura en el barro salado. Y lo que se ve al fondo, que parecen unas piedras antes del pedregal, en realidad son flamencos, son pichones de flamencos, que están echados ahí como en un gran círculo, tratando de protegerse del viento. Cuando los flamencos salen del huevo, al poquito tiempo, ya son capaces de caminar, abandonan el nido y se reúnen en grupos que llamamos guarderías. Esos grupos de flamenquitos se van desplazando más o menos agregados y se van alejando del lugar del nido. Inclusive si después hay una lluvia, una vez que eclosionó el huevo, y se inunda el salar, los flamencos pueden alejarse del borde y no morirse, digamos, de esa manera, alejándose de ese lugar. Son nidífugos, caminan prácticamente ni bien nacen, y típicamente conforman estas guarderías, que en el caso de estos flamencos, ahí se ven de vuelta los nidos, más lejos, inclusive esos nidos que son volcancitos de barro y sal, donde depositan un solo huevo cada pareja. Esos nidos ya estaban lavados, porque había crecido el nivel del agua y de alguna manera los había lavado. Tal vez el arrastre de ese huevo que vimos ahí, y de otros 7 huevos que habría tenido que ver con justamente esta elevación del nivel del agua después de una lluvia, y que un oleaje le tiró el agua encima y empezó a erosionar estos nidos. Pero los pichoncitos, bueno, que los vemos al pie de los observadores,
Algunos ya empezaron a caminar, esos pichones son crecidos, es decir, no fueron llevados del nido, sino que murieron luego, murieron después. Y esos pichones que se ven ahí a la derecha, lo que se ve a la izquierda es una isla de piedra, pero lo que se ve ahí a la derecha, con uno un poco más separado, no tenemos... No lo tenemos conectado. Ahí está todo. Estos son pichones, así se ven de lejos los flamencos. Por eso se entiende que no los habíamos encontrado en otras oportunidades. Ahí se ven un poco más, uno parado. ¿Cuántos hay ahí? Porque habría que contarlo. ¿Cuánto les parece? En realidad imagínense que eso es el borde de un círculo. Los flamencos estaban todos concentrados tratando de no perder calor, un peluche contra el otro. Y bueno, ¿cuántos hay? Nidos contamos 134. Nidos que estaban en apariencia activos, ¿no? Que estuvieron activos. Ahí se ven los nidos desde otro lugar, los nidos, 2 islas de nidos y al fondo los pichoncitos. Ahí un poco más cerca los pichones. Y contándolos desde arriba de lo más elevado posible con telescopio tratando de... Ahí no están contando. Claro, bueno, esa botella, esa pequeña botella de champán, en realidad tenía 3 años de añejada porque hace 3 años que no encontramos una colonia ni siquiera en Jujuy para el grupo norte de Sensa, Jujuy, Salta. Así que estábamos esperando un evento particular y bueno, el evento de nidificación de Andino nos dio el pie para poder brindar en las alturas. En horas de servicio, ¿no? Pero es sin alcohol. Pero como ven el jefe del departamento guardaparques está tomando alcohol, el jefe del departamento técnico está tomando mate. Pero bueno, no sé si eso quiere decir algo. Bueno, después yo me caí en cuenta, ¿cómo no íbamos a encontrar flamencos si veníamos con cábala, no? Y no nos dimos cuenta y estaba de alguna manera disfrazada de flamenco, Clarita. No sé si eso tuvo algo que ver, pero bueno, casualmente estaba de flamenco. Y con sus patitas en el agua también, en el agua salada. Bueno, el hallazgo de esta colonia es sumamente auspicioso. Primero porque el flamenco andino es una especie amenazada, es la más amenazada de las 6 especies de flamenco del mundo. Reproduce muy escasamente en Argentina, nosotros tenemos referencias de datos regulares o más o menos regulares en Catamarca, esporádicos en Laguna Brava en La Rioja, datos de esporádicos aparentemente en Laguna Mar Chiquita, en Córdoba, pero como una cosa ya rara, y no teníamos datos de nidificación en Salta y Jujuy del Andino. Sí del lado chileno, en Reserva de los Flamencos y en Salar de Punta Negra, y de alguna manera este hallazgo viene a confirmar que esta colonia es muy simétrica y tal vez emparentada con la colonia chilena de Punta Negra, de las cuales están abuelos de flamenco simplemente, ¿no? No decimos latidos de piedra pues sería muy exagerado. Los separan unos 120, 150 kilómetros más o menos de distancia, que para un flamenco es una distancia normal de vuelo de un día, así que no tienen demasiado problema. Claro que tienen que pasar por el cordón del Yuyayaco, un poquito más alto, ¿no? Bueno, ahí los flamencos se pusieron de pie y nos dieron la oportunidad de contarlos bastante mejor. Por suerte con el telescopio sale mucho mejor que con nuestras cámaras medias rudimentarias y pudimos contarlos bien. No nos acercamos y disculpen que no tenemos fotos espectaculares de flamenco. No tenemos equipos perfectos desde ya, pero más que nada no nos acercamos para no molestarlos. Los flamencos estos pueden llegar a dispersarse, desperdigarse y terminar muriéndose por pérdida de temperatura, perdiéndose, fragmentando el grupo y quedando un grupo chiquito que no puede regular térmicamente. Pueden llegar a no volver a encontrarse, ni hablar si estuvieran en etapa de huevo o de pichones más chiquitos. Entonces en realidad sacrificamos de alguna manera el testimonio fotográfico o artístico y las ganas de sacar la foto buena por tratar de estudiarla de lejos y asegurarnos que por lo menos 78 pichones, que eran los que contamos,
traten de terminar y lleguen a volar. Un mes más, esto fue a fines de marzo, en un mes más estos flamencos estaban o están en condiciones de volar. Todavía no fuimos a ver cuántos habían quedado muertos, porque no necesariamente todos volaron, pero piensen, 134 nidos, en este momento había vivos, ya 2 meses de haber eclosionado, 78 bichos por lo menos, tal vez alguno más, pero preferimos contar de menos que de más. Es decir, es un éxito reproductivo para flamencos no muy bajo, y tal vez este número o poquito menos hayan volado y se hayan podido empezar a incorporar a la población activa y reproductiva de flamenco, en realidad dentro de 3 años, la posibilidad de incorporarse al pool reproductivo. Esta es una foto desde el margen oeste, cómo se veía el lugar donde estaban los flamencos, una foto con lente normal. Es decir, desde acá ustedes no encuentran la colonia. Y por eso esta colonia está tan activa, ¿no? Y ya ha estado activa durante muchos años a juzgar por evidencia. Y allá, con un poquito a unos 6.000 metros del borde, la nota del diario cuando decía 6.000 metros, uno no lo tiene que interpretar como 6.000 metros de altura, sino 6.000 metros del borde del salar, ¿verdad? Y a unos 6.000 metros del borde, ahí es donde está la pluma con agua, que apenas se divisa, y ahí estaban los flamencos. Bien, una foto del borde oeste del salar de Yuyayaco, ya con unos ojos de agua laterales. En el medio está la colonia. Esto no es una colonia reproductiva, estos son bichos alimentándose en los márgenes. Lo interesante es que estas guarderías para este flamenco, en este lugar, no tienen adultos que los cuidan. Los adultos están alimentándose, tal vez acá en el borde, tal vez en otro salar del lado de Chile. El salar de aguas calientes de Chile no queda tan lejos. Y por ahí pueden estar alimentándose en lugares donde esté concentrado el alimento y puedan obtener mucha energía. Y cada 2 o 3 días reaparecen los progenitores y le dan de comer a sus pichones. Es decir, que gran parte del tiempo la guardería está sola, los pichones están solos. En un lugar donde no llegan predadores prácticamente, y su única tarea es tratar de mantenerse reunidos, y cuando crecen un poco más tratar de empezar a comer, tratar de buscar a comer. En el caso de Parina Chica, una vez encontramos en Jujuy reproduciendo flamencos en una colonia pequeña, en un lugar que era absolutamente ácido. Uno metía la mano y a los 30 segundos le ardía la mano. Los flamencos estaban reproduciendo ahí, en un barro súper profundo. Reproducían ahí porque era el lugar donde sabían que no iban a llegar los predadores. Porque cualquier animal que se entierre y que encima el barro sea corrosivo, directamente no llegue a ese lugar. Y es lo que buscan estos flamencos. Lugares realmente recónditos para reproducir. Lugares bien agrestes, bien salvajes. Bueno, acá ya nos alejamos hacia el oeste, hacia el cerro Yuyayaco. Desde el salar, y es la imagen que se tiene del salar en la hondonada. Un sitio maravilloso para el que le gusta la naturaleza y para el que sentirse solo en ese paisaje no le da temor, ¿no? Para alguien que es agorafóbico, bueno, no le recomendamos la puna, ¿no? Directamente. Bueno, de alguna manera es la primera confirmación reproductiva para el sector norte de la puna argentina. En Jujuy, que está mucho mejor prospectado, nunca encontramos una colonia de andinos, sí de parinas chicas, pero no de flamenco andino, y los registros más regulares son de Catamarca, pero tampoco reproducen o tienen éxito reproductivo todos los años. Este año, por ejemplo, hubo intentos reproductivos en 3 lagunas de Catamarca, pero el acceso de turistas cercanos a la laguna suponemos que fue lo que hizo que los eventos reproductivos fallaran, porque no tuvieron fluctuaciones de agua, no tuvieron problemas de predación, pero aparentemente la presencia de gente muy cerca en esos lugares les estropeó la nidificación, ¿no? Para que se aprecie lo sensible que son estos bichos y la importancia que tienen los sitios, estos santuarios donde reproducen. Bueno, la colonia activa del salar de Yuyayaco parece ser regular, o por lo menos recurrente, justamente por la evidencia encontrada. Encontramos muchísimos huevos de otros años, muchísimos pichones de otros años. Esto nos puede estar hablando de una ocupación de hace mucho tiempo atrás, pero también había algunas momias más recientes. Entonces estamos hablando de varios eventos de reproducción. Y esto es lo que, aún con información concreta de un solo año, nos está dando la pauta de que este es un sitio importante para la reproducción del flamenco andino.
El viaje siguió, nosotros continuamos un poco el viaje, seguimos para la zona de Socompa. El volcán Socompa con las bombas, las piedras que alguna vez desprendió y que están ahí rodadas, dan un paisaje muy particular, ¿no? Es un paisaje realmente maravilloso, un paisaje alucinante. En Socompa, bueno, está el puesto de gendarmería, el cruce a Chile del tren, de nuestro tren a las nubes, un cruce vehicular también bastante difícil para un vehículo a un 4x4. Pero también tenemos cercana la laguna Socompa, una laguna pequeña comparada con el Yuyayaco, pero de la cual no nos queríamos perdernos. Acá los carteles que estamos observando es la presencia del sistema de áreas protegidas en estos lugares. Me había olvidado en realidad de mencionarlo, la parte norte de la Puna, justo lo que llega al norte del Salar de Yuyayaco, es decir, la colonia de nidificación no en este momento, pero en la parte norte del departamento de los Andes es reserva natural provincial Los Andes, declarada por Salta, si no me acuerdo, en el año 79 o en el año 80. Es una reserva de más de 1 millón de hectáreas. Es una reserva que tiene emprendimientos mineros adentro, es una reserva que no está del todo implementada, pero que en este momento se está trabajando en el plan de manejo, en el plan de gestión del área. Y bueno, hay acciones de presencia del sistema provincial, patrullas cada tanto, y desde ya la colocación de estos cartelitos que tienen un sabor casero. La verdad, encontrarse con el trabajo de los guardaparques en estos sectores perdidos, donde conocemos la anécdota de alguna vez que caminaron más de 60 kilómetros para tratar de solucionar un percance del vehículo, donde cavar un pozo y enterrar los carteles insume un esfuerzo realmente importante. Bueno, es realmente muy grato encontrarse con esta presencia. Y bueno, y nos venían acompañando aparte, así que era mucho mejor. En esa laguna nos encontramos con otra diversidad también, desde el chorlito puneño, un chorlito exclusivo de la zona puneña, que vive ahí en las alturas, reproduce ahí, y en invierno migra muy poquito, baja un poquito de altura, pero se queda por arriba de los 3.500 metros. Lagartijas impensadas o increíbles, esta Ioliemos cassianae, cuyo nombre fue puesto en honor a Sandra Cassiani, un endemismo salteño, una lagartija de distribución de Salta, y Sandra Cassiani fue una de las mentoras del grupo de conservación de flamencos saltoandinos, que bueno, ya no nos acompaña acá, pero bueno, nos acompaña a través de la lagartija, a través de los flamencos, y bueno, está presente aún en la ausencia con nosotros en la Puna. Relevando un poco Laguna Socompa, acá lo que buscábamos era, bueno, algunas cosas interesantes que ustedes deben saber que tiene Laguna Socompa, un sobrepuesto negrito de la Puna, nudito como le dice la gente de la Puna, porque rara vez canta, un pato juarjual con pichones, ahí yéndose un poco antes de nuestra presencia. Los minerales son interesantes, aún para la persona que mira aves o observa aves. Acá una concreciones sedimentarias, aparentemente yeso o algo parecido, que dan una forma realmente espectacular, los cristales espectaculares. Y bueno, otra vista de Laguna Socompa en uno de sus ángulos, mirando hacia el Yuyayaco. Y empezamos a ver esas manchas blancas que están cerca del agua, que en realidad son rosados, un rosado pálido, curiosamente el color de los flamencos. No sé qué tiene en la Puna con tantos rosados, ¿no? Pero curiosamente esto, que parece mineral, también es rosado. Más cerca, bueno, parecían concreciones salinas, y más cerca aún, bueno, uno le atisba el rosado. En realidad son concreciones que son blandas. Y tampoco son, bueno, sí son concreciones de alguna manera. En realidad ahí tenemos 3 reinos. Bueno, 2 reinos, porque el animal y el vegetal, y el mineral, que no es considerado hoy en día un reino, pero también hay minerales. En realidad esto es lo que conocemos hoy en día más popularmente con el nombre de estromatolitos. Que lo conocemos hoy en día popularmente, pero son de los organismos más viejos del planeta. Estromatolitos había hace 3.800 millones de años, es decir, son de los primeros bichos que aparecieron. Son bacterias, en realidad son un grupo de bacterias primitivas, son arqueobacterias, y aquí están asociados junto con algas azules o verde azuladas, también muy primitivas, del tipo de las bacterias, pero fotosintéticas.
Y estos estromatolitos lo que hacen junto a otras bacterias también, que son sulfobacterias, que lo que hacen es aprovechar los sulfatos. En realidad lo que hacían era, por quimiosíntesis, dividían la molécula de sulfatos, como la fotosíntesis hoy de las plantas, y liberaban oxígeno. Son los organismos que hace 3.800 millones de años empezaron a construir nuestra atmósfera, porque en aquellos tiempos no había oxígeno en la atmósfera. Y el oxígeno lo produjo la vida en el planeta. El oxígeno no fue producto de una cuestión mineral o ciclos minerales, lo produjo la vida, lo produjo la fotosíntesis y primero la síntesis de estos bichos, de estos estromatolitos. Están ahí en Laguna Socompa, el lugar más alto del mundo donde tenemos estromatolitos, muy parecidos a los que miles de millones de años estuvieron vivos y están ahí con los flamencos, ¿no? En estas lagunas. Volvimos a Toral Grande, a un pueblito fantástico que en estos momentos está desarrollando bastante su faceta turística, tratando de generar productos de bastante calidad, cosa dificultosa porque la puna es difícil, pero al ser difícil también tiene esa espectacularidad y esa exclusividad. Y bueno, y acá un grupo de motoqueros, algunos brasileños, otros europeos que se acercan al lugar y se acercan a los ojos de mar de Toral Grande, también conocidos por la presencia de estromatolitos y arqueobacterias. Y bueno, ahí estaban recorriendo un rato. En estos momentos se está construyendo una pequeña estructura ahí para que no haya pisoteo en torno a los estromatolitos. El macho del Violemus cassianae, que estaba muy lejano en otra laguna en realidad, pero bueno, para que lo vean a él muy colorido en realidad en estas lagunas, sobre ese tapiz verde que bueno, que en esos pequeños oasis son increíbles. Esta es una vista de los ojos de mar, que en realidad son afloramientos de agua dentro del salar de la zona de Toral Grande, tapizado en parte por arqueobacterias también. Esas concreciones que ven ahí son en realidad arqueobacterias, y si uno se acerca bien ve las gotitas, en realidad las burbujas de aire que ascienden, que están produciendo oxígeno, están liberando oxígeno y siguen aportando oxígeno a la atmósfera. Se ven bastante profundas. No suele haber muchos flamencos acá, pero cada tanto aparecen flamencos en los bordes justamente de los ojos de agua. Y acá tienen, bueno, un fósil de estromatolito. En realidad no sé cuántos millones de años tiene esto, debe tener varios. Seguramente no sé, debe tener por lo menos unos 14 millones de años, tal vez alguien conozca mucho más al respecto, pero tiene millones de años, no los 3.800 millones de años de los primeros estromatolitos, pero se ven las capas de carbonato de calcio, que es lo que fija la arqueobacteria, libera oxígeno y fija el carbonato de calcio. Y va formando esas capas, esas líneas, son justamente las capas típicas del estromatolito, que en realidad es el primer fósil, ¿no? Los fósiles más antiguos fueron de estas criaturas marinas unicelulares. Ahí se ven las capas, ¿no? Las capitas de carbonatos, dispuestas unas sobre otras. Y lo interesante es que tenemos al organismo vivo y en serranías muy cercanas tenemos al estromatolito fósil ahí, ¿no? Es como que, de alguna manera, la puna es un aula de interpretación de la naturaleza impresionante, ¿no? Increíble, cosas irreales, o que en apariencia son irreales, están ocurriendo y han ocurrido en la puna. Bueno, y para despedirnos nos fuimos más arriba de Toral Grande, a las serranías del Macón, donde está la instalación del telescopio del Macón, un telescopio importante, también un emprendimiento internacional, justamente aprovechado el lugar por la claridad de sus cielos. Vemos una vista de los ojos de mar desde arriba, con la infraestructura, en realidad esas líneas de camino es la infraestructura que se va a construir justamente para no pisotear, o que está en construcción en este momento, para no pisotear el salar. Y en esos lugares aparecen, en esa altura nos apareció una de las 7 mariposas que vimos en todo el viaje, por los 4 días de la puna, algo pequeñito, pero que bueno, si hay mariposas hay flores, y especies muy típicas y exclusivas de la altura, en este caso esta ninfa, digamos, de la altura, todas las noches soporta la congelación,
y cuando los primeros rayos del sol ya está descongelada y viva, tratando de obtener néctar para nutrirse y para poder dejar descendencia. Qué increíble, ¿no? Hay bichos acá en la puna que escapan de alguna manera o toleran a la congelación. Y son bichos complejos, no estamos hablando de las bacterias o los estromatolitos, sino que son animales y plantas también que evitan o toleran la congelación, especiales de estas zonas. Bueno, en su genética llevan las posibilidades de tolerar estas condiciones sumamente extremas y rigurosas. Bueno, el viaje final fue saliendo a través de la zona de los Colorados y estos lugares donde también el paisaje es increíble, ¿no? Son paisajes realmente increíbles. En la ruta íbamos hacia algún lugar que, bueno, nos parecía totalmente irreal, totalmente marciano, pero bueno, hacia ahí estábamos yendo. Y bueno, terminamos censando Laguna Santa María también, pero no pudimos llegar a los 1000 flamencos en la Puna salteña para el año 2014. Sin embargo, nos encontramos con estas colonias reproductivas y entonces Salta tiene dos sitios muy importantes para los flamencos andinos. La primera era la que habían sido encontrada hace unos 4 años, la colonia tal vez esporádica, pero presente cada tanto, de el flamenco Puna, en la Laguna Santa María. Ahí vemos pichoncitos de flamencos Puna, en el medio del salar, como en una isla, ¿no? Dentro del salar. Un sitio interesante para la Puna salteña. En realidad fue el primer indicio que la Puna salteña podía ser importante también para la conservación de flamenco. Y con la colonia esta de flamenco andino, la especie más amenazada, bueno, pasamos de alguna manera a lo que es el sector norte de la Puna argentina, pasamos al frente con los sitios de importancia para la conservación. De hecho, vamos a hacer la propuesta para que la zona del Yuyayaco se considere uno de los sitios prioritarios para poder integrar la red de sitios prioritarios de conservación del flamenco, de humedales saltoandinos y de conservación del flamenco andino, de los flamencos saltoandinos. Si uno piensa, uno puede ver las cosas desde el punto de vista de los flamencos nada más. Y uno puede decir que, bueno, que evidentemente es una muestra de la enorme biodiversidad que tiene Salta. Pero también habíamos visto en nuestro viaje de relámpago un montón de bichos y un montón de plantas y un montón de paisajes. Es como que en realidad tenemos demostraciones de que en muchos sectores pundeños tenemos muy buen estado de conservación y la biodiversidad está realmente viva, está realmente vigente en esos lugares. Y en esta Puna tan seca y tan subestimada desde el punto de vista de la biodiversidad, nos encontramos con lagartijas particulares y exclusivas de un determinado lugar, estromatolitos, colonias reproductivas de flamencos. De alguna manera son uno de los valores patrimoniales de nuestra Puna, que suman a la Puna a nivel regional, a la Puna pensada desde el punto de vista de esta Puna amplia, desde el sur de Perú hasta el norte y centro casi de Chile y Argentina. De alguna manera, el patrimonio desértico, este patrimonio árido que tenemos, pero tan colorido a la vez, es singular, pero a la vez es muy diverso y está integrado por valores minerales, por supuesto, desde los paisajes y desde los minerales como elementos productivos también, como elementos aprovechables, a su biodiversidad, que puede ser aprovechable desde distintos puntos de vista, turísticos en parte. No nos olvidemos de la posibilidad de utilizar la lana de la fibra de las vicuñas también. Y su cultura. Nosotros no sabíamos que ahí había una colonia de reproducción de flamencos andinos, pero seguramente pueblos ancestrales sabían. Los mineros que estaban por ahí cerca muy probablemente hayan sabido, porque el camino pasaba bastante cerca de la colonia, tal vez no hayan reparado en ella, pero que nosotros no lo hayamos, o recién lo hayamos registrado, no quiere decir que algún elemento de cultura lo había registrado y lo había interpretado como patrimonio. Y le dan todos estos valores a nuestra Puna salteña y a la Puna regional, potencialidades únicas para un desarrollo realmente sustentable, un desarrollo responsable y capaz de continuarse en el tiempo. Y de alguna manera, bueno, como reflexión, evidentemente el Yuyayaco y su entorno son mucho más que un símbolo.
o que algunos puntos de vista. El Yuyayaco puede ser visto como uno de los cerros a escalar porque es nuestro 6.700 metros exactamente, es nuestro 6.000 el que tenemos en la Puna, el otro es el Cachi. Justamente, si nos vamos a Catamarca tienen varios 6.000, y Mendoza y San Juan algunos otros, pero es el 6.000 más al norte que tenemos, y un desafío para los andinistas. Uno puede interpretar también la cuestión arqueológica vinculada a Yuyayaco. Y bueno, de hecho tenemos el Museo de Alta Montaña aquí, que de alguna manera refleja y trajo parte del Yuyayaco hasta Salta Capital para poder ofrecerlo al turismo de alguna manera, al turismo convencional. Tenemos otros valores del Yuyayaco, valores simbólicos. Todavía la gente local, la gente que vive en Tolera Grande, o la gente que vive del lado de Chile, interpretan al Yuyayaco como algo más, no solo como una montaña, algunos como un apu, otros como, no sé, como un símbolo o algo que tiene que ver con la identidad. Culturas pasadas lo identificaban de hecho como un apu y como un centro ceremonial, un centro donde valía la pena hacer sacrificios para mantener, digamos, en vigencia toda una cultura. Y eso sigue de alguna manera vigente, ¿no? Y bueno, y el descubrimiento, el hallazgo en realidad, descubrimiento parece demasiado, porque seguro que alguien lo había visto antes, pero el hallazgo de este otro punto de vista patrimonial en el Yuyayaco, de alguna manera contribuye a darle más valor, a revalorizarlo desde otros puntos de vista. Hace muy poquito tiempo, hace días nomás, fue declarado el Capañán Patrimonio Mundial, y el Yuyayaco integra parte de ese Capañán, parte de ese patrimonio mundial. Es algo fantástico que tengamos un reconocimiento a nivel mundial, a nivel global, pero desde siempre, de alguna manera, nosotros lo interpretamos como un patrimonio de la Puna, de los salteños, pero también del resto de los pueblos con los que compartimos la Puna, un patrimonio de los argentinos y del resto de nuestros países vecinos. Para los locales es un patrimonio propio también. Es decir, el área de Yuyayaco tiene todos estos valores y bueno, y de alguna manera no fue casual que encontremos también el lado de la biodiversidad tan cercana a este apu. Una cosa fundamental ahora es que estamos celebrando de alguna manera el inicio del proceso de planificación de la Reserva Provincial Los Andes. Esta reserva que tiene muchos tiempos declarada y es una de las mayores de Argentina, con su 1.000.000 y pico de hectáreas, que abarca territorios muy amplios, tiene pueblitos adentro, inclusive gasoductos y polos mineros, digamos, o sectores mineros en producción. No tenía su plan de manejo, no tenía un cuerpo de guardaparques, y desde hace relativamente poco tiempo, desde hace un par de años, la provincia de Salta está enfocando para poner en valor esa reserva, para poder hacer conservación en serio, salvaguardar esta biodiversidad, para poder articular territorialmente esta reserva, complementándola, por ejemplo, con el Salar de Yuyayaco que queda fuera, o con el sitio de nidificación de flamencos que queda fuera de esta reserva de los Andes, pero también posibilitando la articulación territorial para que se pueda seguir haciendo minería responsable en los sitios donde valga la pena, y de alguna manera generar una posibilidad de desarrollo puneño con minería, con conservación de diversidad, con uso turístico también responsable y con una faceta ecoturística bien puesta en valor. No solo la provincia está enfocando esto y está desarrollando, está iniciando el plan de manejo de la reserva, de manejo y desarrollo de la Reserva de los Andes, sino también el municipio de Tolera Grande, la gente de San Antonio de los Cobres, la iniciativa Capañán, que se mete que tangencialmente en nuestra zona también, y de alguna manera nosotros esperamos que este hallazgo vinculado con los flamencos sume otro valor justamente a esta estrategia de planificación, para que sean tenidos en cuenta todos los valores y seamos capaces entre todos participativamente de articular un desarrollo puneño con lugar para todos, para la producción, para la biodiversidad y para todos los que quieran acercarse a disfrutar de estos paisajes increíbles y de esta diversidad tan sutil pero tan importante. Bueno.
terminamos acá una etapa de la charla. Yo les comento muy brevemente algunas imágenes más. Estos son juveniles de flamencos andinos, ya volantones, ya este voló y apareció en otra lagunita, pero es como en el mes a fines de abril deben haber volado los pichones del Yuyayaco, así, con estas características. Se ve el Picasso que tienen enorme, y un plumaje grisáceo, pero ya tienen las axilares debajo del ala. Bueno, ya este es más grande, ya este debe tener unos 9 meses, ya tiene el pico de color del adulto. Como para completar un poco el panorama. Un flamenco adulto, pero no en plumaje nupcial, no se ve muy rosado. Una bandadita volando. La nidificación de la parina chica en Vilama, donde ven adultos empollando en nidos. Los adultos, en este caso la colonia de pichones con adultos, no la guardería solo separada, sino con adultos. Un intento de reproducción del flamenco austral en Laguna de los Pozuelos, que ocurre cada tantos años, cada muchos años, y normalmente por fluctuaciones bruscas de la laguna no tiene éxito en Laguna de los Pozuelos en la nidificación, pero cada tanto lo vuelven a intentar, y en este caso una colonia de más de 1000 parejas reproductivas. Que no, bueno, así terminan los huevos flotando. Fotos de andinos en Laguna de Vilama, de vuelta las fotos de Vilama, con los pichoncitos ya más crecidos. Un andino adulto, con su plumaje bien rosado, y ese picacho característico acá levantando vuelo. Y los andinos en plumaje nupcial, ahí se les ve bien. El ejemplar de la izquierda, si miran bien, tiene un anillo en la pata. Desde ya no van a leer la sigla desde acá, pero tiene un código de letras que nos indica el lugar donde fue anillado de pichón. Bueno, y ahí sí se nos volaron los andinos. Bueno, esta etapa de la charla la damos por finalizada. Nos quedamos para preguntas y para contactarnos con la gente de Buenos Aires, que también nos va a hacer algunas preguntas. Así que, bueno. ¿Preguntas que quieran hacer desde aquí? Sí, señor. Adelante. ¿A qué altura exactamente está la sala del Yuyayaco? Ahí está la zona de la colonia, unos 4.380, una cosa así es la altura. La superficie, ¿la mencionó o no la mencionó usted? La superficie del salar no la mencioné el diámetro mayor de unos 20 y pico kilómetros, 23 kilómetros más o menos de largo, digamos, en el sentido norte-sur. ¿Otras preguntas? Sí. Cuando hablabas de los humedales altoandinos como lugares de conservación para el flamenco andino, Sí. cuando decís lugares para la conservación, ¿es exclusivamente alimentación, nidificación y reproducción, o también podría ser como lugares por ahí para alimentar? Los lugares, digamos, los lugares de importancia, nosotros los determinamos por grandes concentraciones, que pueden ser sitios de reproducción, y colonias reproductivas. Aún colonias pequeñas, para el caso de estas especies, pueden tener una importancia real, ¿no? Específicamente el lugar de reproducción. Por ejemplo, Laguna de Vilama, usualmente en Jujuy, no es un sitio reproductivo, aunque hay intentos reproductivos cada tanto. La Laguna de Vilama propiamente dicha, ¿no? Sí, la Laguna Honda, donde cría la parina chica usualmente. Pero Laguna de Vilama suele tener 10.000 parinas chicas, como cosa normal en verano. Y eso es un sitio de importancia realmente alta para la parina chica. Pozuelos tiene concentraciones de las 3 especies, más que nada suele tener en algún momento flamenco austral, pero puede tener las 3 especies. A veces es más importante el andino, a veces la parina chica en su movimiento migratorio. Y eso hace que Pozuelos, aunque no haya nidificación,
cada tanto hay algún intento de austral, pero no es regular, es un sitio de importancia para la conservación. Pero estas colonias reproductivas aún pequeñitas también son sitios de importancia. La más importante en estos últimos tiempos es Laguna Colorada en Bolivia casi límite con Chile, y es una laguna donde puede haber 10.000 colonias, 10.000 parejas reproductivas de 2 y tal vez las 3 especies de flamencos, pero de la parina grande y la parina chica usualmente. Cuando hablas de colonia, estimativamente, ¿de cuánto estamos hablando? No, colonia no te dice número, te dice que hay una agregación. Podés hablar de 30 bichos hasta podés hablar de estos miles de bichos, ¿no? Los meses que por lo general donde nidifican y se reproducen. Los meses donde nidifican y se reproducen. Varía mucho de la altura del agua, pero en general en estas lagunas empiezan a reproducir los bichos en noviembre, empiezan a poner huevos. Ya su cortejo lo hacen antes, inclusive pueden empezar su cortejo aparentemente en la zona pampeana, en las tierras bajas. Y luego terminan aquí, ponen los huevos. Las parejas en teoría se constituyen durante largos periodos de tiempo de los flamencos. Empiezan en noviembre y terminan, los pichones vuelan a fines de abril o a mediados de abril. A veces puede haber retrasos de acuerdo al nivel del agua. Los flamencos son interpretaciones, ¿no? Pero podrían estar esperando que baje un poquito más el agua para decidirse a nidificar. Eso pasa en las lagunas de Vilama, por ejemplo. Si el agua no baja, bueno, por ahí ese año no reproducen. Los flamencos son animales que viven muchos años, viven largamente más de 20 años. Podemos estar hablando tal vez de 50 años. Y no todos los años reproducen las parejas. Para un bicho como nosotros, digamos que tenemos vidas largas, tampoco criamos todos los años. Y aunque criamos uno por vez, igual que los flamencos. Es decir, 3 o 4 éxitos reproductivos en la vida de un flamenco podría mantener la estabilidad de las poblaciones. Claro que los flamencos tienen una mortalidad bastante superior a la nuestra, ¿no? Si nos queremos comparar de manera directa. Y por eso es que son tan delicados, tan frágiles desde el punto de vista de conservación. Pueden utilizar la base del mismo nido, pero el nido termina lavándose con el tiempo. En general, después de la reproducción, en nuestra zona hay lluvias importantes y el nivel de las lagunas crece. A veces los pichones están caminando y los nidos totalmente tapados. Y si llovió antes, se perdió la colonia, o se perdió la reproducción de ese año. Lo que suelen usar los mismos sectores. A veces la base de los nidos anteriores. De hecho, en Chile hay una colonia subsidiada artificialmente que han hecho nidos de hormigón. Y completan y usan esos nidos o hacen al lado de esos nidos. Es decir, utilizan los mismos sectores, las mismas islas o puntas o, digamos, zonas de superficies de barro en las lagunas para criar casi todos los años. A veces usan el mismo nido, pero con nuevos aportes de material, y a veces nidos al lado, ¿no? Los nidos de estos flamencos no son muy altos ni muy profundos. Suelen tener una altura máxima de 30 centímetros, pero en general menor, y son bastante amplios, digamos, ¿no? Y siempre están uno cerca de otro, por eso hablamos de colonias y de nidificación agregada, ¿no? Están uno al lado de otro, pueden ser 2 o 3 islitas en ese lugar, o puede haber muchos más en una colonia grande, ¿no? Perdón, hace unos años durante un congreso de biología que hubo acá, hubo un encuentro para hablar de los minerales de altura y todo. Sí. Los chilenos hablaron de ese tema, de que ellos incentivaban, digamos, anidar haciéndolo artificial, el tiro artificial. ¿Realmente les dio resultado? Sí, les dio resultado, no total, pero un resultado al menos parcial. Justamente es el caso de Punta Negra. Es el caso de este salar que está del otro lado de Yuyayaco, que no es una nidificación muy abundante, pero del cual ellos sacan agua para una minera, y en realidad como sacan agua y deprimieron el salar, están inyectando agua superficialmente para mantener la estabilidad de esas vegas donde se alimentan y en parte crían los flamencos. En realidad ellos dijeron que lo obligaban a las mineras a devolver el agua que habían sacado. Sí, sí. Porque se le estaba terminando el flamenco. Y después tenían otro problema, que se había convertido
en un plato exótico de la costa chilena, en las ciudades costeras, servir huevo de flamenco, entonces robaban los huevos, tenía muchos problemas. Sí. Pero ellos trabajaron seriamente realmente, es decir, hicieron mangrullos y con guardaparques para vigilar los huevos que anidaban, Sí. de los nidos artificiales. Tenían en el salar de Punta Negra justamente tenían una cámara que estaba en el salar y la movían a control remoto y sin intervención ellos monitoreaban la colonia. En el caso de ellos se obligaron y se vieron obligados por el gobierno chileno a hacerse cargo de esa colonia justamente porque si no podían llegar a disturbarla y perderse esa colonia. Y lo hicieron con bastante responsabilidad. Mencionó algo interesante, que sacaban los huevos, los incubaban artificialmente y que tenían como unos robots Sí, que para enseñaban a comer. para alimentarlos, sí. Exacto. Sí. Yo les pregunté, ¿con qué lo alimentaban? No, eso no se lo digo. ¿Usted habrá averiguado realmente? No, yo no sé, pero sé de reproducción de flamencos austral en zoológicos que los alimentan con un preparado medio combinado. Sí, Enrique. Sí, somos del mismo grupo de conservación. Lo que vos decís es minera escondida. Es lo que Minera hacía Mario escondida. Parada. Ellos lo que hacían era así, huevos criados en incubadoras. Y no eran robots, eran pero ahí fue también una medida directa de la minera de tratar de restaurar el sistema porque también habían eliminado con el manejo minero una colonia completa de flamencos. El éxito fue parcial porque en realidad los flamencos, por eso después hicieron lo de los títeres porque al principio lo alimentaban, los flamencos volvían a las mineras o cuando veían una persona bajaban donde estaba esa persona a pedirle comida. Y a partir de eso empezaron con los títeres, no era tan cibernético. No era. Sí, el tema de los robos o el uso del huevo flamenco. El huevo flamenco es usado por poblaciones pureñas desde tiempos inmemoriales. En algunos casos podían llegar a producir extinción local de los flamencos si la recolección era muy intensa. En general, hay algunos sectores, por ejemplo en Bolivia, en Eduardo Baroa, las poblaciones locales quieren seguir haciendo uso de los huevos flamencos. El tema es, bueno, cómo compatibilizar la conservación de una especie vulnerable con el aprovechamiento. Y muchos robos de huevos lo hace más que nada gente local, porque el huevo no es para nada rico para nuestro paladar. Y en general es utilizado para preparar pan o para panadería, digamos. Se hacen colectas de huevos y de otras aves acuáticas para ser usados en repostería o en panadería, más que nada, y es algo tradicional localmente. En Laguna Santa María, nosotros tenemos información de que podría haber robo de huevos, y eso podría ser uno de los factores que atente contra que la colonia reproduzca todos los años. Yo he visto huevos flotando ahí en Santa María y zorros también comen. Sí. Toda la entrevista que dice la gente de Santa María no tiene los padres por ahí comían, pero toda la gente de ahora no, se habla de que otras poblaciones foráneas a la zona son las que vienen eventualmente y eventualmente colectarían huevos. Ahí en la Laguna Santa María la información que se tiene es que la gente de Cato, del lado de Jujuy, cruzan o si no encuentran el rincón se van a Santa María, que es donde saben que hay bichos todos los años y sacan los huevos. Sé también, porque me dice un muchacho que está trabajando en la minera, que ahora pasó el año pasado y está pasando todos estos años, en Pastos Grandes, en Santa Rosa, los Pastos Grandes, la gente va y saca también huevos, que estos son de la farina chica, los sacan y es para la época de la fiesta, 24, 25 de diciembre, que es donde sacan y me imagino que eso Sí, para Navidad lo sacan. Sí. Y este año supuestamente han encontrado edificando la Laguna Santa María. Para Carlos me dijo al final. Sí, no, en realidad no. Fue tal vez un intento de unificación, pero no hubo nido. Nosotros confirmamos que no hubo nido. En cuanto a la alimentación, comen la diatomea, ¿verdad? No necesariamente. Los flamencos en general se creía que comían crustáceos, y eso es válido para el flamenco austral prácticamente. Los flamencos andinos aparentemente lo que comen es yogur. Aquí es el yogur, digamos dicho así en chiste, ¿no? Pero en realidad es yogur. Lo que comen ellos son los garros estos orgánicos
de sulfobacterias, de otras lactobacterias, los mismos estromatolitos, que pueden tener también algas. Las diatomeas es un tipo de alga, pero estas algas y bacterias que decimos son en realidad como si fuera un fermento, son como un yogur, por eso decimos graciosamente que se alimentan de yogur. Y eso no deja traza luego en las heces. Cuando depositan sus heces no quedan rastros de las bacterias. El yogur, digamos, no se digiere totalmente y no quedan rastros. Quedan los rastros de diatomeas y de otras cosas menores. Pero en tan baja proporción que no pueden alimentarse de eso. Si se alimentaran de eso, se estarían ni vivos, se morirían. En cambio, estos caldos bacterianos o estos yogures bacterianos son sumamente energéticos. Lo interesante es que son bichos que se están alimentando de cosas que fueron por varios miles de años precedentes a ellos mismos y que están aprovechando esos recursos. Otra pregunta, ¿el color de la pluma se debe a parte del alimento o esto es? Sí, son pigmentos que generan ellos, pero es en función del alimento. Si uno le cambia el alimento en cautiverio, por ejemplo, varía el color, pierden el color. Sí, son pigmentos que ellos generan. Sí, Enrique. No, pero en general todas las aves, los pigmentos de las plumas, o sea, los animales no generan beta-carotenos, que son los componentes de los pigmentos, nosotros tampoco. O sea, de hecho, por eso recomiendan comer zanahoria para tener la piel más... Lo que hacen los flamencos es sintetizar el color a partir de estos beta-carotenos que obtienen de las aves, y todas las aves, digamos, lo hacen. O sea, todo el organismo que tenga color lo tiene. Yo pregunto porque me da la sensación, yo voy para Laguna Grande, ahí cerca del Peñón, y me da la sensación de cuando llega en octubre, comienza a llegar, cuando se empieza a hacer un circulito en el medio de la laguna, empieza a descongelarse, y se lo veía amontonadito ahí unos cuantos. Y esto como que va aumentando progresivamente el color, como que se voy cada 15 días o cada mes, ¿no? Y esto no va aumentando el color se va a poner más fuerte. Sí, en época reproductiva ellos intensifican el color. Un flamenco en invierno y un flamenco en verano tienen colores casi contrastantes. Así que enseguida vamos a dar lugar a preguntas también que nos están haciendo desde otros lugares del país y del mundo. Sí, adelante, Francisco. A ver, no los estoy escuchando. ¿Me podés retransmitir, Francisco? Sí. Ahora escucho. Sí, perfecto. Bueno, se ha cortado para esa hora, pero nos estaban diciendo... Ahí está. Nos están diciendo que aparte de la gente de Buenos Aires hay unos 30 conectados a nivel de internet. Sí, me está comentando. Sí, me está preguntando, a ver. Sí, me está preguntando por un lado la tendencia poblacional del flamenco andino, si está estable o cómo está. De acuerdo a la información que tenemos de los censos, se están haciendo en los últimos 10 años prácticamente, la información que se tiene es que se ha encontrado que hay más flamencos de los que se creía. Primero se pensaba que había 35.000 flamencos andinos, alrededor de 35.000, ahora se superó por 10.000 ese número, pero posiblemente tiene que ver con que se incentivaron los conteos y se abarcaron zonas que antes no se contaban. Entonces no es necesariamente que la población está en crecimiento,
sino que estamos encontrando más sitios que antes eran inaccesibles y ahora, un poco por muñeca en la puna y por un poco de coraje, estamos llegando a esos lugares. De hecho, esta colonia suponemos que siempre existió y que nosotros no habíamos llegado a ese lugar. Lo que pensamos es que probablemente esté de alguna manera compensada la población o que esté estabilizada, pero como reproduce cada tantos años, un buen evento reunificatorio de Laguna Colorada en Bolivia puede meter en un año 5.000 o 3.000 pichones, y eso para el porcentaje de población es muy amplio y es importante, pero no todos esos pichones necesariamente van a entrar en etapa reproductiva o van a llegar al periodo reproductivo. En poblaciones de aves tan longevas, los cambios poblacionales se tienen que medir a lo largo de muchos años, y nosotros todavía no tenemos un lapso como para poder afirmar que están estables, están en recuperación o en una leve retracción. De hecho, está considerado vulnerable porque se piensa que puede estar en una leve retracción. Se hablaba de otras colonias reproductivas en Catamarca. En Catamarca hay 3 lagunas. Una de los sitios reproductivos este año fue, y no es normal, pero este año fue justamente la Reserva Provincial y Reserva Biosfera Laguna Blanca, que fue uno de los sitios donde hubo disturbios por turismo en el momento donde los bichos estaban nidificando. No se sabe muy bien si la nidificación se frustró en Laguna Blanca este año. No es un lugar aparentemente regular de nidificación, pero la frustración de la nidificación pudo haber sido el tema turístico justamente, ¿no? Esas fueron las preguntas que nos hicieron de Buenos Aires. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Hicieron estudios en la Laguna del Toro? En la Laguna del Toro sí hemos hecho estudios y usualmente censamos, recorremos Laguna del Toro, pero lo que hay no es reproductivo para nada, y lo que hay en realidad, lo interesante de la Laguna del Toro es que es una laguna a 3.300 y algo metros de altura, relativamente fácil de acceso, pero tiene también fauna o avifauna de zonas bajas en Salta. Entonces, es una laguna donde llega avifauna de la puna y sube avifauna de zonas bajas, y se encuentran en ese lugar. Siempre hay flamencos, y en general de las 3 especies, pero 15, 20, 60 como mucho, es decir, son 3 o 4 lagunitas, a veces alguna más, en época muy húmeda, que tienen una menor concentración de bichos, ¿no? Laguna Santa María nunca tiene en verano menos de 300 bichos, ¿no? Para lo que es la puna salteña. Si hablamos de las punas de otras provincias, estamos hablando de miles de individuos. Sí. El flamenco, ¿no? Que es considerada, digamos, grande. ¿Cuánto tardan en pegar? Porque ya se sabe y me cuesta. Sí, mira, lo interesante es que es una ave bastante grande, bastante voluminosa. Las aves parecen más grandes de lo que son y más pesadas de lo que son porque tienen sus sacos aéreos inflados, y el volumen es como que están esponjadas, y en realidad el peso real para el volumen es mucho menor, ¿no? Levantan casi instantáneamente. Vos ves un flamenco asustado y en 5 aletazos el bicho ya despega del suelo y se eleva unos cuantos metros. En algunas zonas tienen que hacer carreteo. Si están en el agua, por ahí empiezan a carretear, a caminar rápido, empiezan a batir las alas. Un flamenco puede despegar en una situación de peligro en muy poco tiempo, pero ese despegue brusco le consume una enorme cantidad de energía. Por lo tanto, los bichos estos que están tratando de regular la energía, el gasto energético, suelen hacer despegues tranquilos. Si uno lo ves de lejos y te acercás, el bicho se empieza a alejar caminando. Si vos corres o te acercás mucho, ahí empiezan a aletear. Pero en general es pausado porque tienen tiempo. La distancia de fuga todavía es larga como para darle seguridad a los bichos. La otra cuestión es que las densidades en las cuales se mueven son densidades de aire bastante más bajas, menos de la mitad de la densidad de aire que hay aquí. De esta manera, bueno, les cuesta también más despegar, tienen que batir las alas fuertemente para hacerlo, ¿no? ¿Alguna inquietud más? La Laguna Santa María en el norte queda... La Laguna Santa María queda al norte de Toral Grande, a unos 60 kilómetros más o menos de Toral Grande. En la zona norte de lo que es el Salar de Incahuasi y al sur del Salar de Rincón.
está entre esos lugares. Se va por San Antonio, vas a Tolar Grande y desde Tolar Grande alguien te tiene que acompañar para ir seguro hasta Santa María. Es uno de los lugares de Tolar Grande donde ellos quieren hacer turismo, pero turismo muy, muy responsable, y por eso quieren hacerlo con guías locales, para evitar cualquier problema en las lagunas, ¿no? Sí. Bueno, desde ya, yo no sé si me están escuchando en Buenos Aires también, porque no tengo retorno ahora, pero desde ya, bueno, les agradecemos muchísimo la participación. De alguna manera quiero reconocer en esto a todos los participantes, no solo a Lucas Montañez, a María Sarabia, a Marcelo Cuevas, a Sebastián Musalem, que participaron en la campaña, a Ana Laura Sureda y Oscar Spinagel, que participaron en la parte jujeña de la campaña, a Patricia Marconi del grupo de los flamencos altoandinos, que en general consigue la financiación para hacerla, a nuestras autoridades que, como vieron, están compenetrados con la temática, sino a otras personas que a veces están ausentes en los reconocimientos, pero que han dado mucho de sí para el trabajo en este grupo. Me voy a olvidar de muchas, pero a Sandra Cassiani, que de alguna manera comprometió gran parte de su vida en esta tarea, a nuestros colegas de Chile, Bolivia y Perú, que participan con nosotros, a otras administraciones provinciales como la de Catamarca, que muestran un compromiso con la temática, a la gente de Tierras Bajas, de Santa Fe, de Córdoba, algún santiagueño que también quiere trabajar en el tema. Es decir, atrás de esto hay muchísima gente, en instituciones gubernamentales, en instituciones de investigación, voluntarios, fundaciones, y de alguna manera la participación de todos es esencial para que después una o dos personas se sienten en un lugar y hagan los informes, brinden esa información, o como en el caso mío, que me toca el honor de alguna manera de compartir esta charla. Pero en realidad es un montón de gente que está involucrada con la temática, y bueno, si no fuera por el esfuerzo de cada uno de ellos, sería realmente imposible generar esta tarea en un territorio tan duro, tan extenso geográficamente, y tener tan buena articulación a nivel de jurisdicciones absolutamente distintas y diversas, que no es perfecta desde ya ni mucho menos, pero que podamos estar generando un proyecto con participación de 4 naciones, un montón de provincias, aficionados, investigadores, miembros gubernamentales, es algo realmente soñado, ¿no? Y es casi lo que representa la conservación. Para poder conservar los flamencos, la puna, o no sé, la Reserva de las Costas aquí en las inmediaciones de Salta, o todos somos partícipes, o la sociedad de alguna manera tiene que ser representada y es partícipe, o un grupo no lo puede hacer solo. Si no conservamos entre todos, no conservamos. La conservación es un proceso social, no es una ocurrencia de 2 o 3 personas, o de un grupo, o de 2 grupos. Es una cosa que tenemos que asumir socialmente, disfrutar socialmente. Y bueno, estamos muy contentos en el sentido de poder compartir esta charla, esta información y este intercambio, justamente porque nos sentimos más integrados, ¿no? Y necesitamos de esta integración para poder conservar y para poder definir claramente qué es nuestro patrimonio natural, cultural, y bueno, el patrimonio como cosa integral, como único, ¿no? Nuestro patrimonio, el patrimonio de todos. Me despido de la gente de Buenos Aires que está aquí y enseguidita estamos. Hola. A ver, vamos a abrir el Skype.